Ejercita tu mente y amplía tus conocimientos con Materia Gris. Descubre los temas más relevantes en cibercultura, ciencias, educación, política, artes y actualidad. Con nuestros análisis críticos. Con ustedes, Materia Gris, por En Dígitos Media. Para expandir tu mente y ser el experto en la conversación. Muchísimas gracias por continuar acá con nosotros desde temprano y luego de las excelentes informaciones de la doctora Danesa, como cada jueves, el apoyo acá de nuestra querida compañera Yudelka, aquí luego de haberse dado 2 brochazos de Ferrer en la cara, tenemos al doctor Skinner. Doctor. Dígame, buenos días, Yudelka. Buenos días, doctor Skinner, bienvenido. Es que el doctor, yo estoy aquí en Lo el veo aire. fresco como una lechuga. Yo estoy en el aire y veo al señor. Yo no sé de dónde tanta frescura, porque yo me acosté a las 1:30 de la mañana leyendo este libro. El doctor está enamorado de ese libro. Las meditaciones de Marco Aurelio. Excelente. Estoy entrando en el mundo del estoicismo. Lo dijo el otro día. Y el responsable de esa recomendación es de mi maestro Ricardo y amigo, Nieves, el doctor Ricardo Nieves. Él es estoico. Señora, léanse este libro, si usted me permite hacer una recomendación. Las meditaciones de Marco Aurelio. Eso es muy importante, porque Marco Aurelio fue un emperador romano que, en base a la gran moral y al estoicismo, implementó un estado democrático en Roma, bajo principios que hoy todavía no son. Bueno, luego de... Y así es, Yudelka, el Ferrer tal vez me ayudó Cuando yo termine con los libros que estoy leyendo, que tengo 2 ahí muy buenos, de formación política, me voy a sumar ahí a la... Yo les invito a que lo compren, porque mucha gente va a querer tenerlos digitales. Yo, por cierto, lo tengo digitales. Yo no he podido emigrar a eso. Pero yo los compro, para que ustedes lo sepan. No me es que gusta lo tener mi libro y sobar mi libro y escribirlo. ¿Verdad, también, Eddie? Yo tengo libros, ¿no? El de Eddie yo lo rayé. Usted lo raya, lo lee, lo dobla. Yo soy de lo que hace eso. A mí me gusta pero eso. Pero como ando siempre con la tableta. Yo le hago una suma numérica siempre a cada personaje de la historia. Sí. Veo que él escribió este libro a sus 45 años. Y él murió joven, porque... En esa época morían jóvenes. Sí, la esperanza de vida era muy... creo, él nació en el 121 antes de Cristo y murió en el 180, o sea, fue un hombre que duró menos de 60 años. Sí. Pero duró mucho para esa época. Sí. Bueno, ya luego de este intro, ¿verdad? Habíamos anunciado por las redes sociales que tendríamos hoy el honor de recibir un invitado. Está conectado desde España, ¿verdad, doctora? No, él está en México ahora. Está en México. Al doctor Alfredo Kramarz. Kramarz. Perdón, Alfredo. Lo mejor es cuando uno le dice su nombre correcto, es su apellido. Pero no he tenido la oportunidad de practicarlo. Mira, Alfredo, ¿cómo está? Saludos, Alfredo. Y los audífonos, Carlito. Saludos. Carlito. Saludos. Está fallando, Carlito. No te estamos escuchando ahora mismo, Alfredo, pero ya pronto te vamos a escuchar. Cuando Carlito se ponga aquí, Carlito, ese... Es que Eddie viene aquí, señores, y pone y revoltea esto, y es un movimiento. Hablan de mí, que yo estoy aquí los martes y los jueves, y que tengo que venir todos los días, pero cuando Eddie viene aquí, esto es un alboroto aquí. No entiendo. Con esta gente. Ya, no te preocupes, Alfredo, ya vamos aquí. Ya te vamos a escuchar. Esto es en vivo, Alfredo. La gente está viendo que esto es en vivo. Con dinamismo y energía. Esto no es grabado, esto es en vivo. Entonces ahora, me va a caer ahora yo aquí. Ahora sí podemos escuchar. Vamos arriba. A Alfredo. Saludos, Alfredo. Ahora sí, te escucho. Hola, buenos días. Buenos días, Alfredo. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. De verdad, para nosotros es un honor tenerte por acá. Y brevemente, para que la gente sepa, ¿verdad? Brevemente, porque tiene un perfil aquí que deberíamos durar el programa entero solamente leyéndolo. Alfredo es nuestro invitado especial este jueves, señores. Él nos hablará sobre comunicación estratégica. Alfredo es consultor en comunicación institucional y profesor y columnista, doctor de la Universidad Carlos III, la conozco, la visité mientras hice mi doctorado allá en la Pontificia Salamanca, en Madrid, pero tuve la oportunidad de visitar algunas universidades muy hermosas, la Carlos III de Madrid, másteres en estudios avanzados, en derechos humanos y máster en relaciones internacionales. Así rápidamente, para resumir, porque no nos va a dar tiempo de decir el perfil completo de Alfredo, realizó estancia en investigación
predoctoral en las universidades de Stanford, en Nueva York, y actualmente es coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto Universitario Ortega Gasset, con sede en la Ciudad de México, en donde también imparte docencia. Realmente tenemos un invitado de muy alto nivel, al cual hoy hay que sacarle provecho. Alfredo, muchas gracias por la invitación. Yudelka, sí, muchas gracias, Alfredo, por aceptar la invitación a nuestro programa de este temprano. Te quiero decir, Alfredo, que nosotros no solamente estamos siendo transmitidos en vivo por nuestra plataforma, por nuestra app y por YouTube, sino también que nos estamos viendo a todo lo largo y todo lo ancho de la República Dominicana, por los canales de televisión que cooperan, con quien tenemos alianzas estratégicas. 12 canales ahora tenemos mismo. 12 canales. Entonces, Alfredo, ya entrando en materia, hemos visto durante las últimas décadas la importancia de la comunicación digital y cómo la comunicación digital ayuda a las empresas, ayuda a las personas a entrar en contacto con un público donde no tenía acceso por diferentes razones. La más importante que puedo destacar es las barreras geográficas. En ese sentido, Alfredo, y aprovechando que estás aquí con nosotros, entrando inmediatamente en materia, y ahí saludas al público, te quiero dejar sobre la mesa algunas preguntas, si te parece correcto. Alfredo, ¿cómo se desarrolla la política, en la política, la comunicación digital? ¿Cómo influyen el manejo de las redes sociales en la política y la economía? ¿Y cómo ayudan las redes sociales en la política y en la economía? El micrófono es suyo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la amable invitación. Para mí es un placer estar con vosotros, con ustedes en este día. Un saludo desde la Ciudad de México también a toda la audiencia. Y bueno, llego un poco atemorizado, ¿no? Porque si estabais hablando de Marco Aurelio, como que ya uno se asusta un poco de lo que puede encontrar en las preguntas, ¿no? Pero me alegra, digamos, el nivel de profundidad de la mesa. Gracias. Bueno, hay varios elementos a comentar con respecto a las preguntas formuladas por Yudelka. Quizás algunos son un tanto contradictorios, ¿no? La primera, digamos, respuesta inmediata es que las redes son actualmente la principal fuente de información para una parte muy importante de la población, quizás mayoritaria ya. Es decir, que ha habido un cierto desplazamiento de los medios tradicionales, o al menos se leen sus versiones digitales más que las impresas, o más que, digamos, se sigue la televisión como factor de construcción de un relato hegemónico. Es decir, las redes han permitido, digamos, alternativas digamos, en la obtención de información. Y eso es un elemento decisivo, sobre todo, por ejemplo, en determinadas contiendas o batallas electorales, porque ahí podemos analizar cuáles son, digamos, los mensajes claves para movilizar al electorado respectivo, ¿no? Entonces ahí hay un cambio, yo creo que irreversible, ¿no? y de gran calado. Por otro lado, también hay una sensación, ya digo, esto es contradictorio, es que a veces las redes tienen, digamos, efectos un tanto efímeros, pasajeros. Es decir, que muchas veces las historias duran 24 horas, ¿no? Como en Instagram, y que las tormentas mediáticas que se provocan o suscitan en redes no necesariamente tienen durabilidad o impacto directo en la realidad. Es decir, ya digo que hay una cierta ambigüedad en el análisis, pero yo creo que hay que destacarlo. Es decir, que vivimos esa digamos, paradoja. Por otro lado, me decías cómo influyen las redes sociales en la política. Exacto. Y bueno, yo creo que las redes tienen una facultad impugnatoria al poder, es decir, pueden, digamos, favorecer discursos anti-establishment o de rechazo, digamos, a ciertas dinámicas institucionales. Tienen, digamos, fuerza contestataria, de protesta, y al mismo tiempo tienen también la capacidad de provocar, ¿no? El rechazo social de ciertas figuras públicas. Es decir, en ese sentido son un arma peligrosa para aquellos que ocupan responsabilidades significativas en el Estado, porque tienen esa capacidad, digamos, de generar lo que podríamos llamar estados de opinión o corrientes de opinión.
y en ese sentido son interesantes porque entrañan riesgos, ¿no? Pero al mismo tiempo también facultan o dan la posibilidad al político de turno de cambiar, digamos, su capacidad de intervención en la vida pública, ¿no? ¿En qué sentido? En que ya no tienes que convocar una rueda de prensa al día siguiente, sino que simplemente con un mensaje apropiado y justo, con las palabras adecuadas, puedes también dar un giro a la conversación digital, ¿no? Es decir, provocan inmediatez. Esto yo creo que también es otro elemento decisivo. Y por último, con respecto a la tercera pregunta, que era cómo ayudan las redes a la política, yo creo que tienen también el don o la virtud de generar familiaridad, proximidad, cercanía, sobre todo en espacios tradicionalmente reservados para la seriedad, la frialdad, la solemnidad, ¿no? Como son las instituciones. En este caso, digamos, las redes provocan cierta, ya digo, cercanía, proximidad. A veces es simplemente digamos, es una impresión vaga, pero suelen generar esta capacidad, ¿no? Entonces yo creo que eso, por ejemplo, es algo a destacar y es un elemento nuevo, ¿no? Yo tengo también para Alfredo, excelente, algunas preguntas. Jimmy, tú sabes, Alfredo es un investigador y un estudioso de la geopolítica de Latinoamérica, con especial interés en República Dominicana. No, publicó antes de ayer, un artículo en el Diario Libre que se lo compartí a ustedes por el grupo. Sí. Hay una pregunta interesante para mí sobre casos puntuales de éxito de marketing político digital a propósito, ¿verdad?, de este crecimiento. ¿Cuáles tú destacas, Alfredo? Bueno, en primer lugar, gracias, Yudelka, por hacer referencia también a mi otro lado, ¿no?, que son las relaciones internacionales. Y bueno, yo destacaría primero, o sea, partiría de una premisa, ¿no?, que es que las redes son, digamos, son plataformas que generan emociones, ¿no? Es decir, sobre todo emociones, aunque haya a veces también combate argumental, pero sobre todo tienen una estructura emocional. Y yo creo que en la actualidad las emociones son las que aglutinan voluntades. Es decir, no es tanto el factor ideológico lo que guía el comportamiento social, pero sí las emociones. Y las emociones son decisivas, por ejemplo, en segmentos de población de 18 a 29 años, que son a veces algunos primeros votantes y otros que digamos, se inician en la vida política, son claves. Es decir, el factor emocional es decisivo. Por lo tanto, se provocan emociones de diverso tipo, ¿no? Emociones positivas, como puede ser la compasión cívica, la responsabilidad social, la solidaridad internacional, pero también emociones que podemos calificar de reactivas, ¿no? El miedo, el odio, el resentimiento, la envidia. En función de qué emoción sea la protagonista, así también son los liderazgos. Es decir, los escenarios provocan ciertos fenómenos políticos de liderazgo. Es decir, por ejemplo, el miedo siempre degenera en autoritarismo, ¿no? Y el autoritarismo hace que también haya, digamos, liderazgos mediáticos con figuras de esas, ¿no? Figuras fuertes. Si queréis ejemplos que a mí me interesan mucho a nivel de comunicación digital, de presidentes, pues uno de ellos es Macron, ¿no?, el presidente de Francia. Creo que tiene una forma de transmitir lo que hace, su agenda cotidiana, que es muy original y muy cinematográfica. Y, digamos, un esquema de transmisión de contenidos y mensajes que yo creo que es bastante eficaz, ¿no? En Latinoamérica tenemos muchos que también tienen una eficacia, digamos, en el discurso en redes, pero yo creo que también a veces valoramos, ya digo, esta idea de los hombres fuertes. Digo hombres porque muchas veces son varones, y la idea del autoritarismo como un elemento vertebrador también de ese protagonismo en redes. Doctor Eddie, ¿usted tiene? Sí, yo estoy observando fenómenos en Latinoamérica, sobre todo bajo la experiencia geopolítica que él tiene y combinada con la comunicación, fenómenos de alto impacto en materia de comunicación. No necesariamente que se comparta o no su estilo de liderazgo. Es el caso de Noboa, que me parece una especie de líder muy atípico. Uh-huh. Es una especie de showman. Entre un actor de cine y él no hay mucha diferencia. Bukele por demás también, pero sobresaltan comunicadoras de alto nivel como la recién electa Claudia presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y quisiéramos saber cómo valora usted este nivel de mecanismos
si eso realmente revierte a alguna o potencializa algunos estilos propios de ellos mismos o moldea más bien lo que es el sentir o la preferencia colectiva en Latinoamérica o en sus países específicos. Si hay alguna manera de, yo no llamaría de manipular, ¿no? Pero sí ciertamente estas formas de comunicar moldean algunos asuntos. Generan tendencia. Correcto. Influencia. Y mira, agrego ahí porque qué bueno que trajiste el caso de Claudia Sheinbaum. Que Alfredo y yo hemos hablado varias veces sobre similitudes que tiene México con la República Dominicana en este proceso de transformación. ¿Cómo tú ves, Alfredo, la estrategia que se utilizó en la campaña de Claudia? Ajá. Frente a lo que ella vendió, que es la cuarta transformación de México. ¿Influenció realmente en el electorado esa estrategia, ese discurso? ¿Cómo lo ves? Ahí agregándole algo a Eddie. Sí. Permíteme hacer un par de observaciones. Con respecto a Noboa, citar a Noboa en México entraña riesgos, ¿no? Después de lo que pasó en la Embajada de México de Ecuador, claro. Aquí se generó toda una dinámica, digamos, de crítica, sobre todo a través del concepto de diplomacia contundente, porque para México fue una gran ofensa, digamos, la entrada en la embajada. Sí. Probablemente había razones que tienen que ver con procesos judiciales cerrados en Ecuador, pero digamos que es una figura complicada para digamos, interpretarla desde México, ¿no? Pero la figura de Noboa y Bukele tienen aires de familia, tienen similitudes, ¿no? Es un poco lo que yo decía entre las posibilidades de derivadas autoritarias, incluso en sistemas a priori democráticos consolidados, ¿no? La figura de Sheinbaum yo creo que es distinta. Sheinbaum hasta la fecha, habéis hecho, por cierto, desde vuestro programa un seguimiento pertinente e interesante de lo que han sido las elecciones en México. Quiero recordar que en varios programas habéis tratado lo que significa, digamos, la plena incorporación de la mujer a la vida política mexicana. Así es. No solamente por la presidencia, sino también en las gobernaturas, que es algo que nos habla tanto y es fundamental lo que ha sucedido también en ese espacio de poder. Y habéis tratado también lo que era el comportamiento electoral, el número de votantes, etcétera, ¿no? Claudia Sheinbaum es una figura, yo creo, distinta. Hasta la fecha se ha comportado de una forma, si queréis, mimética con Obrador. Es decir, es prácticamente difícil discernir cuándo habla uno u otra. En el sentido en que emplean casi el mismo lenguaje. El lenguaje como pueblo, cuarta transformación que decía Yudelka. También los tonos y las pausas son similares, es decir, tienen incluso un estilo muy, muy idéntico. Sabéis que aquí existe la mañanera, que es diario, Yo no sé cómo exactamente. Entonces, sí, vamos a ver cómo evoluciona en ese campo Claudia Sheinbaum. Digamos, tiene que despegarse de la figura de Obrador y veremos cómo lo hace. Ella tiene una formación diferente a Obrador. Obrador viene del ámbito de la historia y ella viene del ámbito de la física. Científica. Y es especialista, es especialista en un área que también le interesa mucho a Yudelka, que es la ingeniería energética, ¿no? Es decir, que es alguien que tiene una tradición académica muy diferente a Obrador. Incluso parte de su formación la hizo en Estados Unidos, concretamente en California. Creo que vamos a ver a una Claudia Sheinbaum evolucionar mucho. También, como todos saben, los políticos tienen una mezcla de identidad y convicción. Sí. Las convicciones de Claudia Sheinbaum son, yo creo, importantes. Ella viene también del movimiento estudiantil, tuvo protagonismo en fechas, digamos, relevantes para la historia de México. Y al mismo tiempo es una mujer que es judía laica. Esto es también una novedad en México. En México funciona el fenómeno religioso como vertebrador también de identidades y esto es muy, muy, muy sugerente. Ha recibido críticas en ese sentido. Y yo creo que vamos a descubrir a una Claudia Sheinbaum diferente según evolucione la legislatura. Esta es la sensación que yo tengo. Es decir, vamos a ver cómo adquiere una voz propia, ¿no? Pero hasta la fecha, ya digo, la similitud con Obrador es total. Bueno, yo he dicho aquí varias veces que ella tiene varios retos importantes. Así es. México también tiene que enfrentarse a una reforma fiscal y vamos a ver cómo Claudia puede interactuar con los retos el tema de la seguridad también. Pero bueno, fundamental para no desviarnos del tema. Alfredo, hay una responsabilidad del político que ocupa
funciones, que tiene el rol de tomar decisiones frente a ese bombardeo de informaciones que recibe. Así es. Nosotros hemos visto cómo influye, tenemos el caso de República Dominicana, cómo influye en las redes sociales. Claro. Y muchas veces es desinformando. ¿Cuál es la responsabilidad? Mucha desinformación. Mucha desinformación. Y se pueden tomar decisiones. ¿Cuál es la responsabilidad del político que está ocupando un espacio en una toma de decisión, de un diputado, de un senador que se pronuncia en base a una información de redes sociales, que no necesariamente es cierta, es real? ¿Cuál es el método para tú confirmarlo? A veces se reacciona de inmediato. Hemos visto cuando se publica algo que inmediatamente un diputado, un senador, un regidor o una figura importante reacciona e inmediatamente escribe un comentario en X. Y de repente a los 4 días entonces vemos que es desatinado. Uh-huh. ¿Cuál es esa responsabilidad del político? ¿Cuál debe ser el manejo correcto frente a ese bombardeo de publicaciones? Bueno, yo creo que tanto en Dominicana como en México, sabes que viajo mucho a Dominicana, tengo muchas relaciones allí, hay una sensación de que una parte de la política simplemente lo que hace es un seguidismo del líder de turno, ¿no? Es decir, lo que hace simplemente es una comunicación basada en lo que puede ser una paráfrasis o una glosa de lo que ha dicho antes el líder hegemónico, ya sea en el partido o en la institución. Esto suele repetirse, ya digo, en todos los países porque hasta cierto punto da confianza a quien publica o a quien habla sobre ciertas cuestiones políticas. Yo creo que en determinadas posiciones de Estado el político tiene que ser prudente e incorporar una visión, digamos, de conjunto. Es decir, hay posiciones que obligan a ampliar el consenso social y no hacer del disenso el elemento decisivo. Entonces, en la ampliación del consenso social te obliga, digamos, a utilizar las emociones también, pero sobre todo también la argumentación racional. Y esto, claro, esto es un desafío porque la gente muchas veces no tiene tiempo ni es permeable a determinado tipo de, digamos, de análisis. Pero yo creo que hay una responsabilidad, igual que en las cuestiones que podríamos llamar de verificado, ¿no? Es decir, de información veraz, alas a fake news, ¿no? Sí. Los políticos a veces no son capaces de entender que sus posiciones entrañan riesgos país, ¿no? Es decir, que a veces podemos leer desde fuera de ciertas declaraciones y eso significa poner en riesgo la credibilidad no de un gobierno, sino de un Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando se plantea impugnaciones de procesos electorales, que en principio han sido reconocidos como procesos claros y transparentes por organismos multilaterales e internacionales, pues eso genera también, digamos, efectos perversos en términos de opinión pública internacional, ¿no? Entonces, yo creo que los incumbentes, sobre todo instituciones claves del Estado, tienen no solamente que proteger ciertos valores constitucionales o de convivencia, sino que también tienen el deber de preservar otros, como puede ser la seguridad jurídica, etcétera, que son dañados cuando se producen este tipo de mensajes que hieren, digamos, la credibilidad de los estados. Eddie, ¿tú tienes alguna otra Sí, pregunta? voy a continuar en esa misma línea de Yudelka y quisiera referirle una frase para ver qué usted piensa, porque hay una pieza muy importante, usted que es experto en comunicación política, ¿verdad? Cuando el presidente Obama fue nominado por segunda vez por el Partido Demócrata en la Convención Demócrata, ese discurso yo tuve la osadía de traducir algunas frases al español y la conservo y la enmarco. Y él dijo en algún momento, precisamente cuando usted se refiere a estos argumentos que habla ahora, que lo que no entienden los cínicos textualmente es que los argumentos políticos estériles que nos han consumido por demasiado tiempo ya no sirven. Correcto, ha cambiado todo. Así es. Y hablábamos el martes del PRD, el PAN, sí, que ya eso ya están fuera ya. Parece que él veía sobrevenir una especie de degradación política en la comunicación y en la praxis política estadounidense. Pero entonces a mí me gustaría saber su interpretación, qué impacto le causa una frase como esa, que aunque él la dijo en una convención
demócrata hace tal vez 6 años más o menos, casi 8 años. ¿Vamos para 8 ya? Sí. 8 años. Sí, sí. Bueno, los cínicos también son una escuela de pensamiento de la antigüedad, ¿no? Pero digamos, el discurso de Obama tenía algo que yo creo que últimamente no vemos tanto, que era la capacidad de generar entusiasmo, ¿no? El entusiasmo es un factor de progreso, es un factor de generar comunidad, ¿no? Entonces tenía esa capacidad digamos, de generar entusiasmo, no solamente en Estados Unidos, sino también más allá de sus fronteras. También tenía en su discurso, no sé si esto lo compartís conmigo, pero tenía el elemento de la identidad como un elemento clave, ¿no? Acordaros toda la discusión en torno a sus orígenes, en torno a si había nacido o no en Estados Unidos, ¿no? Algo que con Claudia Sheinbaum, por cierto, algunos expresidentes, el expresidente Fox introdujo en el debate político algo que es una barbaridad, dijo que era judía y extranjera. Algo de esto sufrió también Obama cuando se ponía, ya digo, en duda su partida de nacimiento. La identidad estaba en primer plano. A mí me parece también que el elemento racial jugaba un papel, igual que antes hablaba de cómo el fenómeno religioso vertebra las identidades en una sociedad como la mexicana. Desde luego la raza y la pigmentocracia, la raza es un elemento decisivo en la configuración de los Estados Unidos, ¿no? Entonces también ahí había elementos, digamos, que no habíamos visto antes, ¿no? Por lo menos en primer plano de la política. Es verdad que hay una diferencia entre su primer y segundo mandato, pero desde luego yo creo que Obama significó al menos ese elemento de entusiasmo que yo creo que hace tiempo que no vemos, ¿no? Sí, con una visión más de azules y rojos, ¿no? Que decía él en su discurso, ¿no? Esta idea de digamos, defender una idea de país de todos. Yo creo que ese elemento también era algo que le caracterizaba, al menos en discurso público. Ya sé que para otras personas es una figura más controvertida, sí, pero yo creo que a nivel de oratoria era magnífico, ¿no? Yo recuerdo muchos mensajes claves, por ejemplo, uno que dio en una iglesia después de un asesinato, ¿no? Y, digamos, en distintos espacios. Se movía bien en el ámbito institucional y en el ámbito, digamos, más de la calle, más cercano. No sé, era un político total. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Puedo? No, claro. Ajá. Porque es que no, me lo estoy cogiendo como para mí sola. Lo que pasa es que siempre es interesante hablar con Alfredo. Yo no te he dejado hablar. De hecho, Alfredo debería considerar venir más a menudo aquí, porque hay muchos temas. Muchas gracias, Alfredo. Reitero el agradecimiento tanto a nosotros como a un sacrificio público. Porque en México es mucho más temprano. Sí, yo lo que creo es que luego con Alfredo vamos a ver si por lo menos, aunque no sea en vivo, algunas cápsulas, algunas cosas grabamos con Alfredo, porque yo creo que tiene mucho que aportar. Correcto. Y si él está disponible, porque sé que tiene que ser muy ocupado, nosotros nos vamos a aprovechar de esa relación ya que tenemos con Alfredo, sí, para que nuestro público pueda nutrirse de muchas cosas, claro, porque tiene mucho que... Además, a él le gusta, porque él es catedrático. Nosotros los profesores nos gusta enseñar y es una vocación, lo hemos hablado aquí muchísimo nosotros. Alfredo, no puedo dejar de volver a tocar el caso de Claudia Sheinbaum y los cambios que vienen, ¿no? Tenemos un Biden que sale de la presidencia de Estados Unidos. ¿Te adelantaste? Probablemente, pero no, que tiene que salir ya. Probablemente un Trump que va a ser ganador de esas elecciones. Un convicto. Y es convicto, así es. Yo hice una encuesta el otro día y muchos fallaron, sí, pero él es convicto, hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos un Trump que todos sabemos que ha hecho comentarios misóginos, comentarios xenofóbicos, sí, acciones misóginas, acciones xenofóbicas. Una presidenta electa. ¿Cómo ves tú que se va a desarrollar esa relación diplomática entre ambos países y esa situación fronteriza? ¿Cómo tú, qué esperas tú? ¿Cómo ves que pasaría? Muy buena pregunta. Excelente. Bueno, primero hay unos intereses económicos tan fuertes que digamos, plantear, digamos, una ruptura o intentar, digamos, que la relación bilateral no funcione bien es un riesgo muy grave. Claudia Sheinbaum en su discurso final, digamos, primer discurso como candidata electa, discurso final de campaña, planteó lo siguiente, dijo que había como 3 zonas de influencia para México muy claras, ¿no? Una era el sur de las Américas, la otra era el Caribe,
ese mensaje para el Caribe, yo creo que es importante recibirlo desde Dominicana por los intereses mexicanos que hay en Dominicana, en sectores como la energía, como la minería, como las telecomunicaciones, como el turismo. Es decir, ese mensaje es un mensaje importante. Es el principal socio comercial de México, es República Dominicana. Y el tercer gran mensaje en términos geopolíticos fue para Estados Unidos, sobre todo para la población flotante mexicana, es decir, para la población que está entre los dos países y para la población que vive en Estados Unidos, que es probablemente en torno a 30 millones, ¿no? Digamos también muchos con doble nacionalidad, etcétera. Entonces ella introdujo ese mensaje como un mensaje clave, ¿no? Es decir, nos preocupan los mexicanos que viven en Estados Unidos. Ella estaba marcando una tendencia de compromiso en su gestión, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Yo he estado en Estados Unidos hace poco, estuve como 3 meses en el país y la verdad que me llevé la impresión de que Trump tenía todas las opciones para ganar. Vamos a ver si le afecta el juicio o no. Vamos a ver, digamos, cómo evoluciona la opinión pública allá. Sí. Pero en caso que ganase Trump, ya hay una experiencia en México de gestión de esa relación bilateral, ¿no? Yo recuerdo que el entonces secretario de Turismo, que era el hijo de Miguel de la Madrid, un antiguo presidente de México, tuvo una labor, digamos, de cuidado de la imagen de México en todas las televisiones importantes de los Estados Unidos, ¿no? Hubo un encargado, de alguna forma, de proteger la imagen de país cuando se acusaba a México de ser básicamente un país de violadores, ladrones, este tipo de infamias e insultos gratuitos y desconsiderados, ¿no?, hacia un país como México, ¿no? Entonces vamos a ver también qué figuras podrían ser esos escudos de defensa en caso de que Trump continuase con esos mensajes de carácter xenófobo, ¿no? Yo creo que hay elementos de incógnita todavía, o sea, yo creo que es pronto, pero sí que Sheinbaum ya dejó claro en su mensaje que algo de lo que le preocupa de la relación bilateral es la población mexicana en Estados Unidos, y ahí ya hay una visión de largo plazo. Hay una visión clara ahí. Bueno, A mí me preocupa algo, escúchame, Jimmy. A mí me preocupa algo más, que lo trataremos ya más adelante, porque ahí podemos desarrollar 20 minutos. Hay que comprometerlo. No, está comprometido ya, Alfredo. Es que México superó en el año pasado a China en las relaciones con Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de Trump, presidente de Estados Unidos, con Sheinbaum, que decide qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser esa relación? Pero ya tú lo das por hecho que Trump ganó. Yo entiendo que sí, que va a ganar. Lo de China es un elemento decisivo. Yo recuerdo que escribí una vez un artículo cuando República Dominicana inició sus relaciones diplomáticas con China, publicó un artículo en El Nacional. Y la verdad que me parece que es un actor crucial en el campo de las relaciones internacionales. Ha hecho un gesto China curioso con Sheinbaum. En vez de hacer un mensaje de felicitación al uso vía redes sociales, ¿no?, como han hecho casi todos los presidentes de Europa o de la región, lo que envió fue al embajador, que si no recuerdo mal, el embajador chino en México estuvo antes destinado aquí en Santo República Domingo. Dominicana, sí. Y el embajador entregó una carta personal del presidente de China. Es decir, que, digamos, el boato, lo que rodea la relación bilateral China-México, tiene muchos ángulos. Es un socio interesante. Tanto el mensaje que dejó Xi Jinping como la recepción del mensaje por parte de Claudia Sheinbaum a través del embajador. Tiene un simbolismo importante. Bueno, yo en sentido general quiero ya agradecer a Alfredo, que ya nos fue el tiempo, lamentablemente. Alfredo, agradecido. No fue el tiempo, señores, no pudimos leer los diarios, Alfredo. Yo pensé que esta entrevista apenas empezaba. Pero ya con Alfredo, lo que vamos a hacer con Alfredo, lo voy a comprometer aquí entre mucha gente, Alfredo, y me perdonas, es que así como él tiene ese tiempo para crear esos artículos interesantes, vi el de ayer y ya tengo una lista de otros que busqué en Google de una vez, ¿verdad? Y los guardé. Mapeaste a... Exacto, para ver algunos que no concluyen, sino que se mantienen. Y yo creo que a Alfredo, dentro de lo posible, hay que tratar de que cada cierto tiempo podamos opinar sobre temas, sobre todo de geopolítica. Yo lo que yo propongo, cuando vayamos a hablar de algunos temas de geopolítica, consultemos a Alfredo. Por ejemplo, bien, lo veo por ahí, porque hemos hablado un poco de cada cosa. Y la gente como que quedó como con el gustico. Es como cuando yo tengo un sinnúmero más de preguntas que hacerle, sí, a Alfredo, pero yo quiero ver algo. A Jimmy y Alfredo le decimos que él pelea mucho. Y yo no he tenido la oportunidad
no sé si tú pudiste buscar algunos escritos de Jimmy en las redes, en Google, en las diferentes plataformas. Jimmy es tecnológico, entonces esto es una mezcla espectacular. Tenerte a ti, Alfredo, experto en temas de comunicación digital, y tener a un Jimmy que es tecnológico. Yo quiero ver en algunos puntos de disidencia y quiero verlo a ustedes dos sacando de chispa. Yo tengo algunas preguntas acá, pero no va a dar tiempo. Entonces, por eso, pero de verdad que quiero agradecer el tiempo que ha dedicado Alfredo. Ha sido una cátedra que ha dado acá, pero yo me he quedado como cuando tú vas a un restaurante y te ponen un chin de cada cosa. Y tú pruebas, pues, escúchalo, pero me gusta de esos Michelin, de esos restaurantes de que Michelin, que te dan un chin nada más. Entonces tú dices, pero yo quiero mucho de todo, pero no hay tiempo. Entonces, de verdad que agradecer, reitero, a Yudelka por invitarte. De verdad que este es un espacio que está disponible. Este tipo de profesionales que aportan tanto a todo, ¿verdad? Al mundo. Yo creo que nosotros tenemos que ser un ente de replicar lo que Alfredo, y de consulta. Me gustó mucho tu idea del tema de la geopolítica. Cuando aquí se vaya a la geopolítica con tiempo, como aquí se hace una planificación, Alfredo puede dedicar hasta 5 minutos. Sí, una cápsula. Una capsulita sobre un tema puntual y lo publicamos. Y yo te aseguro a ti que eso, el aporte que Alfredo va a estar dando adicional al que ya está haciendo al país y al mundo, nos va a sumar a todos. A nosotros como medio para hacer el canal, aunque yo sé que tiene muchísimos, y a Alfredo sobre todo porque le gusta, porque yo siempre he dicho que todo el que es catedrático y da clases es que le gusta enseñar, le gusta eso. Alfredo, de verdad que agradecer. Alfredo, asumo el compromiso. Perfecto, un aplauso para Alfredo. Máster, ahí ya tenemos una cápsula para hablar de temas de geopolítica, economía y política. Excelente. Vamos arriba. Qué chulo, qué bueno. Pues nosotros, señores, lamentablemente se nos fue el tiempo. Agradecer el tiempo de Alfredo, agradecer el tiempo de ustedes. Mañana será otro día, mañana es viernes. Es viernes. Y bueno, venimos con los temas de los viernes. Alfredo, nos despedimos. Un saludo por allá en México. Gracias, ¿qué hora es en Alfredo? México, Alfredo? Muchas gracias. ¿Qué hora es, Alfredo? Son 2 horas menos. 2 horas menos. Ya son las 8. Alfredo, nosotros lo pusimos madrugar. Lo pusimos a madrugar, Alfredo. Eso es correcto. Pero tú eres que escribe madruga, olvídate de eso. Bueno, pero con el permiso de Alfredo, yo quiero despedir el programa Un abrazo. con una frase, a propósito de Eddie, que está tan estoico últimamente, de Marco Aurelio, que dice: el verdadero modo de vengarse de un enemigo es no asemejársele. Eso dice él en sus meditaciones. Hasta mañana, señor. Señores, hasta mañana. Mira, que Jimmy Coelho este fresco. Este máster de aquí va Jimmy Coelho. Va a tener problemas. ¿Listo para expandir tu mente? Mantente informado y en el juego con Materia Gris. No te pierdas nuestros análisis críticos sobre temas de cibercultura, educación, política, ciencias, artes y temas de actualidad. Esto es Materia Gris por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. Ejercita tu mente y amplía tus conocimientos con Materia Gris. Descubre los temas más relevantes en cibercultura, ciencias, educación, política, artes y actualidad. Con nuestros análisis críticos. Con ustedes, Materia Gris, por En Dígitos Media. Para expandir tu mente y ser electo.
Chevalier. Hola, soy Rosibel Chevalier. Hola, soy María Isabel Mercedes. Soy Andri Jesús. Y yo, Luciani Chevalier. Hola, yo soy Juan Matos y esto es... 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 En Dígitos Media. En Dígitos Media. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Listo para expandir tu mente? Mantente informado y en el juego con Materia Gris. No te pierdas nuestros análisis críticos sobre temas de cibercultura, educación, política, ciencias, artes y temas de actualidad. Esto es Materia Gris por En Dígitos Media, donde la información es libre y tu opinión es valiosa. La química es más sencilla de lo que parece. Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Dari Suero, soy tu ingeniero químico de confianza y en esta ocasión vengo a hablarte acerca de ciertos compuestos químicos que utilizamos en nuestro día a día, pero que quizás no conozcas o quizás no entiendas de dónde provengan. El primero del que quiero comentarte es de uno muy conocido por la mayoría, pero lo conocemos por su nombre comercial, que es el Ajinomoto. Antes de hablar de él, primero tenemos que entender cómo funciona. La lengua, que es nuestro receptor del sabor número 1, esta solamente puede captar 5 sabores, los cuales son dulce, salado, agrio, amargo y uno muy poco conocido, pero que existe, llamado umami. Si se tuviese que definir, el umami es un sabor ligero pero prolongado, que generalmente hace que las personas se le activen sus papilas gustativas y salivales. Pues bien, el Ajinomoto realmente es un compuesto químico llamado glutamato monosódico, o también como se conoce por sus siglas en inglés, MSG. Este compuesto se obtiene a partir de ácidos naturales que provienen de frutas, vegetales y mariscos como son los champiñones, los tomates, la carne curada, los pescados, etc. Este producto generalmente su principal función es el realzar los sabores que ya existen. La problemática con el glutamato monosódico fue generada porque a principios de los años 2000, entre los 2000 y los 2008, se generó mucha controversia con el mismo porque se pensaba que el mismo era precursor de cáncer. Pero ya todo esto fue descartado e incluso la Federación de Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la Food and Drug Administration, o como generalmente se conoce, FDA, ya aprobó este producto hace mucho tiempo como producto consumible. Este producto se utiliza tanto que hasta lo podemos ver en las cosas que consumimos en el día a día. A la hora de comer algún tipo de sopa instantánea o algún tipo de comer alguna papita, algún dorito o alguna clase de productos de ese tipo, si vemos la etiqueta de ingredientes, este contiene una parte donde siempre menciona potenciador del sabor o realzador del sabor, donde entre paréntesis se coloca siempre generalmente el nombre que es glutamato monosódico. Entonces, la función principal de este es simplemente realzar los sabores. Este genuinamente no produce cáncer y te prometo que si lo utilizas tendrás unas comidas mucho más ricas. Ahora quiero darte a conocer acerca de la bromelina. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso, bromelina? Nunca en mi vida lo había escuchado. Pues bien, lo que sí han escuchado es la fruta conocida como piña. ¿Ustedes alguna vez no les ha ocurrido que al tener ya un tiempo comiendo de esta fruta, les empieza como a picar la boca, como que les arde, como que les duele? Bueno, todo esto es en parte a la bromelina. La bromelina es una enzima proteolítica y pongámosle pausa. Vamos a definir eso por partes. Primero, enzima. ¿Qué es una enzima? Una enzima es un compuesto orgánico
y el propósito de las enzimas es poder lograr lo que el cuerpo por sí solo no puede. Para que me entiendan como ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa, que no pueden consumir ningún producto lácteo, ni leche, ni yogur, ni queso, es porque dentro de su cuerpo no poseen la enzima llamada lactasa, que esta es la que digiere la lactosa de la leche. Entonces, gracias a esa enzima es que las personas que sí pueden consumir productos lácteos la pueden consumir y la pueden digerir. Esto es una enzima, un compuesto orgánico que te permite hacer cosas que tu cuerpo por sí solos no podría hacer. Luego, ya entendemos lo que es una enzima, ahora hablemos de lo que es proteolítica. En el mundo de las ciencias, cuando una palabra generalmente termina en lisis o lita, es porque hay algún tipo de rotura. Y en la primera parte de la palabra vemos próteo, eso viene de proteína. Entonces, recapitulando, la bromelina es una enzima proteolítica, es decir, es una enzima que se encarga de romper enlaces de proteína. ¿Y a qué viene todo esto? Bien, cuando estamos comiendo y degustando una rica, deliciosa y jugosa piña, esta entra en contacto con toda la proteína de nuestra boca, llámese la lengua, encías y mejillas. La carne es proteína. Siempre figuren eso en sus cabezas. Carne es igual a proteína. Entonces, a la hora de entrar en contacto los jugos de la piña que contienen bromelina, esta empieza a actuar sobre la proteína de nuestra boca, haciendo que ésta se descomponga. Entonces, básicamente lo que quiero decir es lo siguiente. Mientras nosotros estamos comiendo piña, la piña nos está comiendo a nosotros. Por último, pero no menos importante, quiero hablar acerca del picante. ¿Ustedes se han preguntado si el picante realmente es un sabor? ¿O por qué el picante pica? Bueno, aquí les traigo las respuestas. Primero, no, el picante no es un sabor. Como ya conocemos, la lengua solamente puede captar 5 sabores, que son dulce, salado, agrio, amargo y umami. Recordando que el picante, lo que realmente ocurre con el picante en nuestro cuerpo es una reacción fisiológica. Y esa reacción fisiológica que nuestro cuerpo da viene por una oleoresina llamada capsaicina. Y volvamos atrás para que no se me pierdan. Lo único importante de esto que acabo de decir es la palabra óleo. Óleo viene de aceite o de grasa. Entonces, la molécula como tal, la capsaicina, que es una molécula que se extrae de los ajíes, esta molécula es una oleoresina. Es por eso que cuando tomamos o comemos algo picante, generalmente nuestra primera opción es tomar agua, pero el agua no nos quita el picante, porque precisamente es un aceite, es decir, es una oleoresina. Lo que ocurre con el picante es lo siguiente. A la hora de entrar en contacto la capsaicina con nuestra lengua, esta manda señales a los neuroreceptores de nuestro cerebro del dolor y del calor. Por eso es cuando comemos algo picante, la mayoría de las personas reaccionan de diferentes maneras. Algunos empiezan a sudar, otros empiezan que se les hincha la lengua, otros empiezan a lagrimear. En mi parte particular, a mí me pica mucho la cabeza. Pero bien, la capsaicina, esto es lo que ocurre en el cuerpo con la capsaicina. Entonces, ¿cuáles son las mejores maneras de contrarrestar la capsaicina? La número 1, que es la primordial, es consumiendo leche, que probablemente ya todos lo sabían, pero no conocen el por qué. La leche y consecuentemente los productos derivados de la leche, como por ejemplo el yogur, contienen otra molécula llamada caseína. El nombre incluso hasta se parece. Capsaicina es el picante y caseína es la leche. Esta molécula básicamente lo que hace es que encierra la molécula de la capsaicina en un complejo químico, haciendo que ésta se inactive. La segunda opción es utilizar algún tipo de carbohidrato absorbente. Para que me entiendan, comerse un pan, comer alguna pasta o algún carbohidrato fuerte. Y la tercera manera de cómo contrarrestar los efectos de la capsaicina, esta es la manera menos eficaz, por la cual es la que honestamente menos recomiendo, que es el alcohol o consumo de alcohol. Los alcoholes en general disuelven en una pequeña cantidad, énfasis en pequeña cantidad, lo que son las oleoresinas, como en este caso la capsaicina. Es importante conocer que esta molécula de la capsaicina, esto es medible, que el picor es una unidad medible y es una unidad que se conoce como
en la escala de Scoville. Esta escala va desde 0 hasta 16 millones. Sí, así como lo oyen, va desde 0 a 16 millones, en donde 0 vienen siendo los ajíes que generalmente consumimos, o como aquí se conocen, ajíes morrones, que básicamente tienen un 0 en la escala de Scoville, es decir, porque no pican en lo absoluto, hasta 16 millones. El 16 millones en la escala de Scoville viene siendo la molécula capsaicina pura y obtenida. En esta ocasión quise hablarles acerca de la molécula capsaicina, pero hay un sinfín de otras moléculas que también provocan picor en nuestro cuerpo. Como muchos de ustedes conocerán, en la pimienta. La pimienta tiene un equivalente a la capsaicina llamada peperina. Entonces, en el día de hoy hemos hablado de varias moléculas que interactúan con nosotros en nuestro día a día y ahora tenemos un mejor entendimiento de por qué esto es así. Muchísimas gracias a todos por visualizar este segmento. Mi nombre es Dari Suero y me gustaría que conocieran que para nuestro próximo segmento estaremos hablando acerca del agua. Estaremos hablando de manera muy específica en ¿el agua que tomamos realmente nos hidrata? ¿Es el agua que debemos tomar? Síganos. Ejercita tu mente y amplía tus conocimientos con Materia Gris. Descubre los temas más relevantes en cibercultura, ciencias, educación, política, artes y actualidad. Con nuestros análisis críticos. Con ustedes, Materia Gris, por En Dígitos Media. Para expandir tu mente y ser el experto en la conversación.